No sé si... Miren, yo se los he aconsejado siempre que cuando tengamos clase lean antes el material para poder iniciar con puntos en donde ustedes puedan tener algún tipo de duda. Creo que es lo ideal para que podamos avanzar un poco más rápido. Insisto, en lo que nos resuelven estos, yo en clase les había comentado a ustedes sobre mecanismos para poder tener un poco más de orden en el estudio de la clase. Y me atrevo a decirles no solo de la clase de procesal constitucional, sino también de lo que ustedes trabajan en los demás cursos. En la clase mía, en la procesal constitucional, y ustedes van a ir viendo por el desarrollo de la clase, necesito que siempre tengan la Constitución, la ley de amparo, la ley de orden público, la ley de emisión del pensamiento y la ley electoral y de partidos políticos. La ley electoral y de partidos políticos, normas que datan de nuestra constituyente de 1985, y la ley de emisión de pensamiento y ley de orden público, que son normas que datan de nuestra constituyente de 1965. Pero estas cuatro son, como ustedes bien lo saben, normas de rango constitucional que nos van a servir muchísimo en los ejemplos que vamos a ir desarrollando en el estudio del procedimiento de amparo y también de las inconstitucionalidades, básicamente para los amparos, pero es importante que las tengamos. Yo generalmente lo que hago es tenerlas amarradas en un paquete en donde están las leyes de rango constitucional junto con la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes están llevando también el curso de Derechos Humanos y obviamente es una materia que tiene muchísima o absoluta relación con lo que desarrollamos en Derecho Procesal Constitucional, así que también les aconsejo como instrumentos básicos que tengan, y miren, yo generalmente también con un clip amarraditas, no son tan grandes, al menos las versiones que podemos conseguir para estudio, que sería la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahí está, de hecho, en estas versiones que pueden conseguir está la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos como instrumentos globales. También es importante si pueden tener la Convención CEDAW o Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, todos son indispensables, pero insisto, para que lo puedan tener en este paquete de convencionalidad, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también se le denomina DESC por sus siglas. Ahora le añaden el A, que son los ambientales, y por eso les denominan DESCA. Si los pueden tener de una vez, yo les voy a poner en el tablón un instrumento que es la recopilación de todos los documentos del sistema interamericano. Y ahí van a tener al menos todos los que se han aprobado a nivel regional, es decir, a nivel del sistema interamericano. Para que podamos ver también ejemplos sobre amparos que se plantean en la vía administrativa y particularmente los municipales, también deberían de tener. Y ojo que todo esto que les estoy detallando hoy les sirve también para su clase de Derecho Administrativo. El Código Municipal, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su reglamento, y la Ley General de Descentralización. Estos son básicos para derecho administrativo, pero también nos sirven mucho para la clase de derecho constitucional. Y fundamental, las leyes de los tres organismos. Ley del organismo ejecutivo,
ley del organismo legislativo y la ley del organismo judicial. Y junto con la ley del organismo judicial, fabuloso si pueden tener también la ley de la carrera judicial. Yo creo que contando con estas vamos a poder tener de verdad, les va a servir de mucho en el estudio, insisto, del derecho constitucional y del derecho administrativo, que no sé, ¿ya están ustedes viendo derecho administrativo? Entonces era la No, Linda. ¿No? Bueno. Es hasta el sexto, Ah, ok. Bueno, pues entonces les va a servir. Solo quiero que me digan si ya pueden ver en la pantalla la presentación. Sí, se ve bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo creo que ya con eso podemos, es bastante más práctico que podemos empezar con esto. Yo les decía en la clase anterior de lunes que hay un apartado específico de la temática de esta unidad que se relaciona con el derecho procesal constitucional y el derecho internacional, pero esto es una parte bastante más detallada que creo que no es el momento. Creo que primero tenemos que terminar de entender cómo se siguen los procesos constitucionales, cómo es que se ventila una protección constitucional, tanto el amparo como la inconstitucionalidad de las leyes y los reglamentos, para luego, ya con un mejor entendimiento de cómo se ventilan estos procedimientos, pues podamos entrar a ver esta relación. Por eso, insisto, es fundamental que tengan estos documentos convencionales para que podamos ir leyéndolos y haciendo algún tipo de dinámicas para poder encontrarles el sentido. Así que hoy vamos a conversar básicamente sobre la justicia y jurisdicción constitucional. Hubo algunos compañeros que no pudieron estar en la clase de lunes, entonces de pronto repasar un poco, porque sé que es complejo el entendimiento de los sistemas de la jurisdicción constitucional y de lo que se denomina también la justicia constitucional. Yo creo que todos ustedes tienen un concepto bastante bueno de la diferencia entre la jurisdicción y la competencia. Lo conversamos en la clase y la jurisdicción es esa potestad que tienen ciertos órganos de ejercer justicia, no necesariamente a nivel judicial, oigan, porque también tenemos entes administrativos que ejercen una jurisdicción, pero esta jurisdicción es eminentemente administrativa, es aquella potestad que se les da a los entes para que en el ámbito de sus competencias puedan desarrollar las actividades que les son propias. Nosotros vamos a encontrar en la doctrina que nos señalen que pues la jurisdicción usualmente se vea desde dos sentidos, como una actuación del derecho objetivo que tutela derechos e intereses específicos, o como el conjunto de órganos que representa esa actuación. Para materia de lo que nos corresponde a nosotros, definitivamente nos vamos a concretizar en la jurisdicción que tienen los órganos judiciales, es decir, aquella en la cual lo que vamos a ver que se le otorga a este ente o a esta autoridad es esa potestad para administrar justicia. Y dentro de esa potestad, ¿qué es lo que nos dice Montero, Arrocha y Chacón Corado? ¿Quién puede leer lo que está en la pantalla sobre lo que dicen estos dos procesalistas? Buenas noches, licenciada. Si quiere lo leo yo. Porfa. No tenés cámara. Claro que sí. Empezar a apuntar y los que no tengan les voy a bajar puntos. Con mucho gusto, licenciada. Creo que ya sale por ahí. No sale, pero bueno, dale. Bien, ahí va a salir. Por ahí está. Ok. Buenas noches. En efecto, Montero, Arocha y Chacón Corado definen la jurisdicción señalando que es la potestad dimanente de la soberanía del Estado, ejercita exclusivamente por jueces y tribunales independientes de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. Así es, porque de hecho son los jueces los que son los encargados de que esas decisiones que ellos emiten se cumplan. Si no, no tendría ningún sentido que nosotros
accedamos o busquemos la resolución de los conflictos en un mecanismo judicial o jurisdiccional, o a través de la jurisdicción judicial, y que esas decisiones no se cumplan. Entonces, eso también es básico que tengamos claro de la jurisdicción, que va a ser el juez el encargado de que sus decisiones se cumplan. Para entender un poquito mejor lo que es la jurisdicción, los doctrinarios los que nos señalan es justo lo que yo les decía recién, es una potestad, es algo que deriva de la soberanía. Recuerden ustedes que la soberanía radica en el pueblo y eso lo señala la Constitución. Pero nosotros delegamos esa soberanía a través de la decisión que tomamos en el sufragio, eligiendo a nuestras autoridades. Y a través del mecanismo de la representación, son esas autoridades que nosotros elegimos, la que a su vez designan, en el caso guatemalteco, porque habrán experiencias distintas en otros países, como por ejemplo Bolivia, o como lo quieren hacer ahora en México, que las autoridades judiciales también son por elección. En el caso guatemalteco, lo tenemos a través de la representación. Nosotros elegimos al Congreso de la República y el texto constitucional nos da un modelo bastante particular para la designación del organismo judicial. ¿A qué me refiero con este modelo? Tenemos las comisiones de postulación que ustedes lo están viviendo hoy por hoy, están viendo el procedimiento de cómo se desarrolla. No sé si ya vieron también esa parte en cuanto a los procedimientos para la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero lo fundamental, más allá del proceso de cómo se desarrolla la comisión de postulación, es que quien elige a los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de las salas de la Corte de Apelaciones, es el Congreso de la República. Entonces, si ustedes ven cómo está ese tránsito de la delegación de la soberanía a los congresistas, al organismo legislativo, y luego cómo el organismo legislativo, en el ejercicio de esa soberanía, elige al organismo judicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es una derivación de la soberanía, en donde nosotros le atribuimos a sus titulares, ¿quiénes son los titulares en este caso de esta jurisdicción? Los jueces, una posición de superioridad o de supremacía. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa potestad de conocer controversias que tienen los ciudadanos y tomar decisiones sobre esas controversias. ¿Y cómo lo hacen? Pues llevando una fuerza de mando que es capaz de vincular el comportamiento de los demás. Si yo someto a discusión de un órgano jurisdiccional una circunstancia, también tengo que aceptar las disposiciones que emanen de ese órgano jurisdiccional. Habrán casos particulares, definitivamente, como el de la justicia penal, que no es que me pregunten como sindicado, mire, ¿quiere que lo llevemos a juicio o no? Es distinto. El ejercicio del jus punendi a través del derecho penal tiene ciertos matices, pero el punto fundamental acá es que nosotros ejercemos esa soberanía y le damos esa posición a los jueces, porque sometemos a ellos la deliberación de las circunstancias que ocurren en los casos que llevamos a su conocimiento. ¿Quién puede leer el artículo 203 de la Constitución, por favor? No se peleen. El problema es que si no, al parecer como que todos tienen la cámara puesta y nadie está en la clase. No sé, Edgar, Roberto, Meda, Estrada, ¿puedes leerlo? Con gusto, licenciado, ahorita se lo leo. Dice, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
Este artículo es fundamental para ustedes, futuros abogados, y hoy estudiantes de Derecho, el entender el significado íntegro de estos 4 párrafos. La independencia del organismo judicial. En principio, recordar que ningún funcionario, nadie está sobre la Constitución. Y eso nos lo recuerda perfectamente bien el artículo 203. Nos señala, el juez va a impartir justicia, pero lo va a hacer siempre de conformidad con la Constitución y las demás leyes de la República. Ellos son los encargados de impartir la justicia, tienen esa potestad de juzgar, pero además también de promover que esa decisión se ejecute. Miren qué interesante. ¿Cómo hace un juez para que se cumplan sus resoluciones? Pues tiene a los otros organismos de Estado y con los otros organismos a los otros entes del Estado para que contribuyan con el organismo judicial y le auxilien para que se cumplan esas resoluciones. Presiones al organismo judicial, intimidaciones al organismo judicial, extorsiones al organismo judicial, son de conformidad con la Constitución Política de la República, punibles por el respeto que se debe tener a la función judicial. Imagínense qué sería el sistema judicial si los jueces resolvieran con temor de qué puede pasar, de qué les van a decir, y eso es muy particular. Yo recuerdo que un alumno me decía, pero es que mire, ¿por qué tanto así la cosa? Recuerden ustedes que en todo proceso hay 2 partes. Y siempre va a salir una parte favorecida y la otra vencida. Va a ser muy difícil que la parte vencida esté conforme con esa resolución. Habrá quienes que con el auxilio de sus abogados entiendan que así es el derecho y que así es la administración de justicia. Pero habrán quienes que incluso también con el apoyo de sus abogados no logren entender este elemento de la administración de justicia y se ponga en riesgo la función judicial. Entonces es muy importante que tengamos claro las implicaciones y la extensión de este texto constitucional del artículo 203 sobre la independencia del organismo judicial. ¿Qué otro elemento importante tenemos en el ejercicio de la jurisdicción? Que es el Estado el que delega esta función. Esto forma parte de toda este entramado que tiene la conformación del Estado. No lo pueden hacer otros entes, otros organismos del Estado, es básicamente el organismo judicial. Se ejerce por estos órganos específicos que son los juzgados y los tribunales, son entes del Estado como uno de los elementos que conforman esta fórmula republicana y ellos tienen el monopolio del ejercicio de esta acción. Ya lo leímos en el artículo 203 y lo pueden encontrar también en el artículo 57 de la ley del organismo judicial. La independencia de los titulares de la jurisdicción es una de las características esenciales que vamos a encontrar en el tema de la jurisdicción y lo tienen claramente definido en el artículo 205 constitucional, que lo señala como, así lo tiene expresado la Constitución, como garantías del organismo judicial. ¿Cuáles son esas garantías? Tiene independencia funcional, es decir, para ejercer todas sus funciones es totalmente independiente de los otros organismos de Estado. Tiene además independencia económica, eso quiere decir que una vez aprobado su presupuesto, ellos pueden invertirlo en el desarrollo de sus funciones, que es el de impartir justicia, que para esto vamos a ver más adelante las gráficas de la estructura funcional de la Corte Suprema de Justicia. Y con eso, para que ustedes puedan ver más o menos cuántos juzgados hay en el país, vamos a actualizar esa gráfica. Yo creo que les había mencionado que ya tenemos los datos actualizados para que le podamos ir dando un sentido al tamaño que tiene el organismo judicial en el desempeño de sus funciones. Y el tema también, los jueces no pueden ser removidos por cualquier causa, ellos tienen normas específicas dentro del organismo judicial que señalan cómo pueden darse las remociones, incluso el tema también de sus traslados dentro de la estructura, digamos, abajo de las salas de la Corte de Apelaciones, los jueces de primera instancia y los jueces de paz, porque las salas de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia
sí forman parte de este cambio que se hace 5 años del organismo judicial a través de estos procesos de elecciones a través de las comisiones de postulación. Y otro elemento interesante de del ejercicio de la jurisdicción es que en esta función los titulares de los entes que ejercen la jurisdicción siempre debe de hacerse en aplicación del derecho y del derecho en cada uno de los casos que está resolviendo, es decir, bajo el entendimiento, comprensión y conocimiento de ese otro concepto tan particular que es su competencia. Todos los jueces ejercen jurisdicción, pero todos los jueces ven limitada esa jurisdicción en los términos de su competencia. Vamos a tener competencia por razón del territorio, vamos a tener competencia por razón de la materia, vamos a tener competencia por razón de la cuantía. Entonces, eso es fundamental tenerlo también presente. Básico para manejar los conceptos de la jurisdicción, los conceptos elementales de la jurisdicción en Guatemala son los artículos 203, 204 y 205 de la Constitución Política de la República, como el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Recuerden que ustedes tienen que tener esta ley siempre a la mano. Y recuerden también que en las clases siempre tienen que tener sus cámaras puestas. Hablamos el lunes de estas dos formas específicamente, con estos dos sistemas para la jurisdicción constitucional. Insistiré, específicamente para la jurisdicción constitucional. El sistema americano, angloamericano o difuso y el sistema continental europeo, austriaco, porque obviamente viene de esta propuesta que hace Hans Kelsen en la Constitución de Austria, y también denominado sistema concentrado. Esto es específicamente para cómo se analiza dentro de esa competencia que tiene el Estado, dividirse en organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Si nos vamos al organismo judicial, dice, bueno, usted puede llevar, dependiendo de los ámbitos de su competencia, usted puede llevar juicios civiles, se pueden ventilar juicios laborales, se pueden ventilar juicios penales, vamos a administrar la justicia con ciertos elementos para darle a usted también ciertos detalles en cuanto a sus competencias. Vamos a ver cuál va a ser el ámbito en donde usted se va a ubicar territorialmente y vamos a ver también, por ejemplo, la cuantía que usted va a conocer. Estos sistemas, el americano, el angloamericano difuso y el continental europeo, austriaco concentrado, se refieren, pero específicamente al resguardo de garantías constitucionales, para que no nos vayamos a perder en que estos tengan que ver con los sistemas ordinarios o el conocimiento de juicios de materia ordinaria. Vamos a verlo muy rápido porque ya lo habíamos conversado el lunes. ¿Cuáles son las particularidades de este sistema americano, angloamericano o difuso? Ahí todos los jueces tienen control de conocimiento en los casos concretos que ellos están juzgando, sea cual sea la materia en la que ellos están desempeñándose, de analizar en los casos si eventualmente la aplicación de una norma puede vulnerar el texto constitucional. En ese sistema se le permite a cada juez hacerlo. ¿Qué es lo particular de este sistema? Que lo va a hacer hasta el momento que tenga conocimiento de los casos. Es decir, solo lo puede hacer en casos concretos, porque necesita ocurrir primero la circunstancia que se lleva a discusión de la justicia para que luego, conociendo esos casos, este juez determine si hay o no violación de la norma constitucional. Es particular porque solo es interpartes, porque si el juez en este tipo de sistema considera que hay violación de ese texto constitucional al aplicar esa norma específica, pues entonces la inaplica
en ese caso particular. Eso es lo que nos dice la doctrina de este sistema angloamericano o difuso. Y en el sistema continental, europeo, austriaco o concentrado, que para que no nos perdamos llamámosle a uno difuso y al otro concentrado, acá la particularidad es que vamos a tener a un órgano específico, se va a crear un órgano único con una competencia para conocer si existe o no existe violación a la Constitución en las normas específicas. Entonces, esto es particular desde esa perspectiva, porque nos está designando a un órgano jurisdiccional específico. Tiene el monopolio del conocimiento de aquellos asuntos en donde pudiera existir una vulneración constitucional. Y aquí hay un tema particular, porque como esa es su competencia específica, es decir, sobre la inconstitucionalidad, ese control puede ser previo. Puede ser que el órgano que emite la norma le diga, mire, antes de yo aprobar la norma, quisiera que usted me diga si esto está bien, si yo no voy a cometer algún tipo de violación al texto constitucional, y emítame una opinión para que yo pueda actuar. Pero además, si se llegara a dar esa aprobación, entonces el órgano también, pues este órgano particular y con justicia concentrada, puede señalar que estos textos son inconstitucionales y expulsarlos del sistema jurídico. Ya no es interpartes, ya es una disposición que es general para todo el sistema jurídico de un país. Complejo verlo sin ver un caso en particular, tal vez. Yo me atrevo con ustedes a hacerlo a nivel gráfico para que puedan darse cuenta por qué se dice que el sistema en Guatemala es mixto. Por ejemplo, yo estoy ventilando una inconstitucionalidad. En Guatemala tenemos dos mecanismos para plantear una inconstitucionalidad. Podemos hacerlo desde la perspectiva concentrada, es decir, ir directamente a ese órgano constitucional de jurisdicción específica que creamos en Guatemala, que se llama Corte de Constitucionalidad, o podemos, de hecho, a través del sistema difuso, plantear en los casos concretos en donde nosotros estamos ventilando algún tema judicial, decirle al juez que la norma que él va a aplicarnos, no sé, o ya nos aplicó, dependiendo del momento en el que vayamos a hacer el planteamiento, adolece de un vicio de inconstitucionalidad. Miren cómo opera en el caso de las inconstitucionalidad de las normas, el sistema concentrado en Guatemala. Yo lo planteo ante la Corte de Constitucionalidad únicamente. La inconstitucionalidad de carácter general no la puedo plantear en cualquier juzgado. Es única y exclusivamente ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Y qué es lo que puedo reclamar? Que esta norma es parcialmente inconstitucionalidad o que esta norma es inconstitucionalidad íntegramente, que todo el texto es inconstitucionalidad. Al conocerlo la Corte, vamos a ver el trámite específico, que este es un poco más complejo y más largo. La Corte de inicio puede disponer, suspender esa norma que se está impugnando, es decir, en lo que analizo esta norma, por la naturaleza y la importancia de la norma, la voy a suspender y la voy a analizar. Se lleva el trámite de la inconstitucionalidad, que ya verán ustedes que no es un trámite muy complejo, y luego, en su sentencia, señalará si es o no es inconstitucional, y de serlo, lo inaplica. Por eso se le denomina a este tipo de procedimientos, y a la Corte en particular, un legislador negativo. Porque si bien no legisla, tiene la potestad de decir que el texto que aprobó el Congreso de la República violenta la Constitución. Estos casos
Insisto, solamente los conoce la Corte de Constitucionalidad y este tipo de inconstitucionalidades, obviamente, por quien las conoce, no admite apelación. Pero nosotros tenemos en nuestro sistema nacional también el mecanismo difuso. Sí, dime, Luis. Licenciada, disculpe una pregunta. Basándonos en lo que está compartiéndonos, en el artículo 133 de la ley de amparo, menciona que pues hay inconstitucionalidad en los reglamentos. ¿A qué tipo de reglamentos es que se refiere aquí en la ley? Fíjate que hay uno bien interesante que de hecho la semana pasada fue medio noticia. Es un reglamento que emitió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, aprobado en un acuerdo gubernativo. Siempre que oigan acuerdo gubernativo es porque lo firmó el presidente de la República con el refrendo de este ministro, que habla sobre disposiciones de desechos sólidos por parte de las municipalidades. Ese es un reglamento. Y vino la Asociación Nacional de Municipalidades y dijo, mire, ese reglamento es inconstitucional, a las municipalidades nos causa problema porque no lo podemos ejecutar, etcétera, etcétera. Y la Corte de Constitucionalidad la semana pasada le dijo, con la pena, no creemos que de entrada ese reglamento se tenga que suspender, vamos a estudiarlo, pero el reglamento sigue vigente hasta que lo estudiemos. A esos reglamentos me refiero. ¿Por qué inconstitucionalidad general, Luis? Porque esa norma es una norma nacional. O sea, en el momento que el presidente autorizó ese reglamento, aplica para las 300, no me acuerdo cuántas hay, 342. 342, creo son. Algo así. Digamos 342 municipalidades del país. Entonces, si va a la municipalidad de Guatemala únicamente, no importa, porque lo que va a reclamar es un texto que va a ser aplicable para todo el país. Entonces, eso se tiene que reclamar a través de una inconstitucionalidad general. No recuerdo si esta inconstitucionalidad que presentó la Asociación Nacional de Municipalidades es parcial o es total, pero es sobre un reglamento. Incluso puedes hacerlo también sobre disposiciones, fíjate. Disposiciones de carácter general. Todos ustedes vivieron la pandemia, ¿cierto? Todos. Y ustedes recordarán que cuando se vivió la pandemia, la presidencia pidió estados de calamidad. Estos estados de calamidad pública, que el proceso es extraordinariamente interesante porque hay una inversión del proceso legislativo. Quien legisla es el Ejecutivo y quien aprueba, sanciona es el legislativo. La carga se invierte, la función legislativa la hace el Ejecutivo y luego lo manda al Congreso para que sea el Congreso el que lo apruebe. Tiene particularidades. En ese momento, cuando se aprobaron los estados de calamidad, ustedes recordarán que cada domingo se dictaban disposiciones, en donde nos decían que si se podía salir, que si no se podía salir, que si podían salir los veterinarios, que si los médicos, que si a qué hora se tenía que entrar, a qué hora se podía salir, etcétera, etcétera. Esas disposiciones, te pregunto, Luis, tú que hiciste la pregunta, ¿eran ley? No. ¿Eran reglamento? Tampoco. Eran disposiciones. Yo, esa pregunta, la verdad, siempre había esperado que alguien la hiciera, no la hicieron completamente, pero por lo menos tú tocaste el tema del reglamento. Pero si ustedes se van al artículo 183, si no estoy mal, sí, 183, que son las funciones del presidente. Dentro de las funciones del presidente de la República, en la literal F, señala, dictar disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. No es ley, no es reglamento, es una disposición. Pero esa disposición, por muy calamidad, por muy estado de excepción que sea y lo que tú quieras, pudo eventualmente, y de hecho se presentaron algunas, violentar garantías. Unas de ellas que me parecieron supremamente interesantes,
que se presentaron en contra de las disposiciones fueron por la prohibición generalizada de circular después de que daban, creo que eran las 5 de la tarde, ¿verdad? Que ya no se podía circular, para los abogados y los veterinarios. Los abogados decían, ¿y qué pasa si ocurre algún hecho delictivo y un cliente lo llevan a tribunales y yo salgo, me van a querer llevar preso a mí también y yo voy a ejercer el derecho que tienen los patrocinados de defensa? Se planteó ante la Corte de Constitucionalidad y se reguló en las disposiciones siguientes. Se hablaba también de, bueno, en las disposiciones se permite que salgan los médicos, pero es que los animales también se enferman. Muy interesante que salgan también los veterinarios, porque se están violentando garantías de libertad de locomoción para casos en donde sí está pues en riesgo la vida de las personas. Yo pensaba siempre en los veterinarios de mascotas, pero verán qué interesante, porque los que hicieron esos requerimientos eran veterinarios de industrias alimenticias, los rastros, las avícolas. Entonces, ese tipo de elementos son los que se pueden impugnar de inconstitucionalidad única y exclusivamente ante la Corte de Constitucionalidad. Si nos quedáramos con esos elementos, estaríamos en la posición de decir, bueno, Guatemala tiene un sistema concentrado. Pero no es así. Tenemos también un sistema difuso. Porque dentro de este sistema difuso, nosotros podemos decirle a los jueces en los casos concretos que el texto de la norma que ellos nos están aplicando a nosotros nos violenta la Constitución. Vamos a ir viendo casos particulares, son de los más complejos. No es tan simple el planteamiento, depende mucho de la rama y depende mucho del momento en el que se está llevando el proceso para poder hacer el planteamiento. En los casos concretos podemos plantearlo como una acción de inconstitucionalidad. Podemos presentar una excepción de inconstitucionalidad o podemos presentar un incidente de inconstitucionalidad. ¿Quiénes conocen de estas inconstitucionalidades? Pues va a depender de en qué momento del proceso está, si estamos en la primera instancia, si ya estamos en apelación o si incluso ya hemos presentado una casación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo interesante que tienen estas inconstitucionalidades en casos concretos? Que lo que nos resuelva, ya sea la Corte, el juzgado de primera instancia, la Sala o la Corte Suprema de Justicia, lo podemos apelar. Y le podemos decir a la Corte de Constitucionalidad, mire, puede revisar esto que dijo este órgano de justicia ordinaria. Yo creo que eventualmente sí me pueden violentar mis derechos constitucionales. Entonces, quisiera que usted lo conozca en apelación. Es el único mecanismo en el que podría llegar a conocer la Corte una inconstitucionalidad en caso concreto, porque lo están apelando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos lo mejor de los dos mundos, porque con el sistema difuso, pues tenemos esa posibilidad de hacerlo en cualquier instancia, ante cualquier juzgado, y en el sistema concentrado podemos discutir las normas que han emanado directamente del organismo legislativo y que pudieran generar esta inconstitucionalidad a nivel de país. Por eso se dice, y por eso es que en Guatemala nosotros tenemos un sistema mixto, porque tenemos lo mejor de estos dos mundos. Así en la inconstitucionalidad, pero así también en el amparo. Y con esto sí quiero que nos situemos todos, que ya tienen su ley de amparo por ahí, a partir del artículo número 10 de la ley de amparo, inconstitucionalidad, exhibición personal y de constitucionalidad. A partir del artículo 11, para que vayamos viendo antes de la procedencia del amparo, la competencia. Cuando nosotros vamos a presentar un amparo, y esto es parte de lo interesante para que vayamos analizando el porqué de que en estos diligenciamientos podemos advertir un sistema mixto. Si nosotros consideramos que acciones del presidente de la República y del vicepresidente, acciones de la Corte Suprema de Justicia
o acciones del Congreso de la República nos pueden causar un agravio. Ojo, un agravio. No es que violen el texto constitucional, nos están causando un agravio. Y con eso vamos a darle lectura a lo que dice el artículo 10. Solo vamos a ver cuál es la duda de Suni. Gracias, licenciada. Buenas noches. Sí, en el sistema concentrado, yo le entendí que podemos presentar un amparo por una violación a la norma constitucional y norma ordinaria, o solo constitucional. No. En la inconstitucionalidad, que es lo que acabamos de ver, en la inconstitucionalidad, tú puedes plantear, si te planteas que estás en el sistema concentrado en Guatemala, una inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones, pero de carácter general, es decir, no es en un juicio específico. Tú lo que estás diciendo es, mire, este reglamento, esta disposición o esta ley es inconstitucional para todo el país. No importa a quién se la pretendan aplicar. Yo te digo esto, esta gráfica es básicamente para que vayamos entendiendo por qué es que en Guatemala se señala que nuestro sistema es mixto. Vas a entender mejor cómo se plantea una inconstitucionalidad general, ya sea total o parcial, y cómo se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto cuando ya veamos las inconstitucionalidades. No crean que esto que les estoy dando ahorita es la inconstitucionalidad. No, esto es solo para entender los sistemas jurisdiccionales. ¿Sí? Ya te voy a explicar más detalladamente cómo se plantea una inconstitucionalidad general y cómo se plantea una inconstitucionalidad en caso concreto. Pero insisto, aquí lo que estamos diciendo es que un texto de la norma, ya sea ordinaria, ya sea reglamentaria o ya sea una disposición, en un caso concreto o para todo el país, pueda estar violando el texto constitucional. En el caso del amparo, tendríamos que analizar lo que señala el artículo 10 de los casos de procedencia del amparo para entender cuándo podemos presentar un amparo y ante qué tipo de violaciones. Pero como no estamos viendo en este momento el trámite del amparo, vamos a ver solo la jurisdicción, cómo es que estos dos sistemas están mezclados en Guatemala. Tenemos que entender básicamente lo que nos dice el artículo 8, que es lo mismo que señala el artículo 265 constitucional. Cuando digo 8 me refiero al 8 de la ley de amparo. Nos dice, el amparo nos protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando ya han sido violados. No estamos hablando de normas, estamos hablando de los derechos. Nos han violentado nuestros derechos o hay amenaza de que nos violenten nuestros derechos. Un tema bien cuestionable en la legislación constitucional guatemalteca es que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. En todos los ámbitos, civil, penal, laboral, administrativo, incluso lo que conversábamos en clase, también a nivel privado, corporativo, se plantean acciones de amparo ante eventuales violaciones o ante violaciones consumadas de derechos constitucionales. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y va a proceder siempre que estos actos, que estas resoluciones, que estas disposiciones o que leyes de autoridad lleven implícita una amenaza, una restricción o una violación de los derechos. Si nosotros nos planteamos estos dos sistemas en Guatemala, el concentrado y el difuso, ¿dónde advertimos el sistema concentrado? En el artículo 11 de la ley de amparo. Primero, porque es un tribunal de jurisdicción específica. ¿A cuál me refiero? A la Corte de Constitucionalidad. Y el artículo 11 se lo señala. La Corte de Constitucionalidad va a conocer en única instancia de aquellos amparos que presentemos contra el Congreso, contra la Corte Suprema de Justicia o contra el presidente y vicepresidente de la República. Y miren dónde quiero hacerles este análisis. Luis me preguntaba, Ligda, ¿cómo qué reglamento? Yo te decía, mira, hay un reglamento que emitió el presidente de la República, pero no plantearon amparo.
plantearon inconstitucionalidad, porque lo que están discutiendo no es una acción del presidente, es un reglamento del presidente. ¿Me explico? Pero si, por ejemplo, y les digo porque hay un sinnúmero de amparos por eso, viene el presidente y dice, voy a designar al gobernador de Guatemala, y medio departamento de Guatemala está en desacuerdo con la designación de ese gobernador. ¿Eso es ley? No. ¿Es reglamento? No. ¿Es disposición? No. Es un acto. Es un acto de autoridad en donde él dispone el poner a alguien en un cargo. Entonces, si alguien considera que se están violentando sus derechos porque esa designación no cumplió con la ley, no cumplió con el procedimiento, no cumple con los requisitos, lo que quieran, pueden presentar una acción de amparo. Pero ¿qué es lo particular? Que es en el ente concentrado. ¿Por qué? Por la naturaleza de la autoridad a la que vamos a señalar. Eso lo da la norma, lo da la ley de amparo. Si es contra los 3 poderes del Estado, tiene que ser ante la Corte de Constitucionalidad. Y ahí se diligenciará el expediente. Hay una cantidad de amparos contra el Congreso, hay una cantidad de amparos contra la Corte Suprema de Justicia y hay una cantidad de amparos contra el presidente de la República. Una de las cuestiones particulares es que tenemos que demostrar que efectivamente las decisiones que emitieron, las decisiones que asumieron, nos están violentando directamente. Ya vamos a ver cuáles son los requisitos para la interposición de un amparo. Y una de esas es demostrar que nosotros tenemos legitimidad porque esa decisión nos está causando un agravio. Complejo sería, por ejemplo, si viniera una persona que vive en Petén, que reside en Petén, que trabaja en Petén y que ponga lugar para hacer notificaciones en Petén y diga yo estoy en desacuerdo con el gobernador de Guatemala. Me dice, mire, pero ¿y cuál es su agravio, verdad? ¿En dónde es que esto le va a causar a usted un problema que usted está allá en Petén? Pero si, por ejemplo, el presidente modificara el reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, que de hecho lo hizo a principios de este año, los primeros meses del mandato de este presidente, sí podría decir alguien de Petén, voy a interponer una inconstitucionalidad del reglamento, porque ese reglamento es para todos los consejos de desarrollo. ¿Vamos? Eso es parte de lo particular. Tenemos que entender muy bien la diferencia entre las dos figuras, entre el amparo y entre la inconstitucionalidad. Esta va para leyes y el amparo va para actos de autoridad. Sí, Carlos, ¿ya terminaste de cocinar? Sí, licenciada. Entonces sería el amparo, no sería una vía viable de la jurisdicción ordinaria. Y vamos por partes. Que competencien a los jueces en orden común y persiguen la protección efectiva de los derechos de las personas. Vamos por partes, vamos por partes. Ahorita vimos la parte concentrada, lo que hace este tribunal concentrado. ¿Quieres interponer un amparo contra el presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia? Corte de Constitucionalidad, única instancia. ¿Por qué única instancia? Porque no lo puedes apelar, ¿sí? Y por eso el sistema es concentrado. Pero ¿qué pasa si ese acto de autoridad no lo dictó ni el presidente, ni el Congreso, ni la Corte Suprema de Justicia? Entonces nos vamos al sistema difuso. ¿Por qué en Guatemala tenemos sistema difuso? Porque así lo dispone la ley de amparo. La ley de amparo te dice en el artículo 12. Mire, si el acto que usted considera que le causó agravio lo dictó el Tribunal Supremo Electoral, un ministro o un viceministro en función de ministro, se lo dictó una sala de la Corte de Apelaciones o un tribunal de segunda instancia de cuentas, o es una decisión del Procurador General de la Nación o del Procurador de Derechos Humanos o de la Junta Monetaria o de los embajadores o jefes de misión o del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, el amparo lo tiene que conocer la Corte Suprema de Justicia. Muchas veces, y la verdad que no sé por qué, los van a presentar a la Corte de Constitucionalidad, pero ya saben que la Corte prorroga la competencia, les dice, mire, disculpe, no es aquí, y lo manda a la Corte Suprema de Justicia.
porque no se puede llevar en la Corte de Constitucionalidad. No es competente. Acuérdense que se ejerce esa jurisdicción, pero hay límites en la competencia. Luego vamos a ver también a las salas de la Corte de Apelaciones, que ellas van a conocer viceministros, funcionarios judiciales menores, ahí serían los jueces de primera instancia, el jefe de la Contraloría, los jefes de las entidades descentralizadas, el director de registros ciudadanos, las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales, las asambleas y órganos de dirección de los partidos políticos, los cónsules, los consejos regionales y consejos departamentales de desarrollo urbano y rural. Eso lo va a ver la Corte. Ahorita vamos a ver otra gráfica de esos. Y luego vamos a tener la competencia de los jueces de primera instancia. Entonces, ¿por qué es difuso? Porque todos los jueces están obligados a conocer de esas reclamaciones de violación de derechos constitucionales. Por eso es el sistema difuso. Entonces, tenemos de los dos sabores. Aquí lo interesante es que ese amparo que resuelve el juzgado de primera instancia, la sala o la Corte Suprema de Justicia es apelable. Entonces tú le puedes plantear a la Corte de Constitucionalidad, mire, esta resolución, yo creo que usted le dé una revisadita. Yo ya le dije a los órganos inferiores en el sentido que ellos llevan justicia ordinaria, que aquí podría haber una violación constitucional. ¿Por qué no me hace el favor usted de revisar? Porque vos me están diciendo que no. Puede ser incluso a la inversa. Mire, están presentando un amparo diciendo que hay una violación de un derecho constitucional y les están dando la razón y nosotros consideramos que no es así. Entonces, analice si hay o no hay esta violación. Entonces, eso es muy interesante porque vemos en este modelo del diseño guatemalteco un sistema mixto. ¿Sí? Esto es muy interesante, cómo nace en el mundo, no es algo de larga data, son jurisdicciones muy nuevas, son procedimientos muy nuevos. Nosotros empezamos a ver ya como textos estructurados de organizaciones estatales, las constituciones a partir de 1787, con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Hubo textos antes de eso? Por supuesto que los hubo, por supuesto. Pero con la estructura de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no. En donde tengamos una definición del poder público, una definición de los derechos de los ciudadanos, no. Y lo más interesante es que ahí nace este sistema de control difuso. Vamos a ver ese video de este caso que marca ese antes y ese después en la revisión de la constitucionalidad de las leyes. Y lo empezamos a ver ya con más detalle cuando se empieza a definir jurisdicciones específicas. Ya se dice, bueno, vamos a crear un órgano específico que se encargue de revisar si los textos son constitucionales o no, si las leyes pueden tener algún vicio de constitucionalidad o no, y si el poder público violenta las garantías de los ciudadanos, que haya un mecanismo para que los ciudadanos se defiendan de la transgresión de esos derechos. Imagínense ustedes qué interesante, que la Constitución nos reconoce derechos, pero que nosotros no tenemos los mecanismos para exigir su cumplimiento cuando son violentados. Entonces, esto es lo particular, el poder generar los espacios en donde los podamos ir a reclamar. ¿Y cuándo nace eso? Miren, vemos, por ejemplo, en Italia, en 1948, se crean los primeros tribunales constitucionales. No olvidemos, por supuesto, el austriaco con la Constitución de Austria y este planteamiento que hace Kelsen. En Alemania, en 1949, en Grecia, en el 68, España es bastante reciente, desde 1978. En Guatemala como tribunal independiente, y ahora lo vamos a ver, a partir de 1985, la Constitución de 1985, la Corte inició labores, si no estoy mal, en mayo de 1986, como un tribunal independiente. En Chile en 1980, en Ecuador en el 79, en Colombia en el 91, en Bolivia en el 99. O sea, no es algo que yo les diga, remontémonos a la historia del derecho, porque son experiencias jurisdiccionales
muy, muy nuevas, muy recientes, y también la doctrina que se está generando a partir de ellas es muy, muy reciente. Y para entender esta materia, esta jurisdicción, tenemos premisas fundamentales que no tenemos que perder de vista. Ya las habíamos mencionado. Primero, estos tribunales, esta jurisdicción, tiene como regla básica que la Constitución es la ley superior. El control que se va a hacer de estos procedimientos, de estas normas, de estas disposiciones, de estos reglamentos o de estos actos de autoridad que pueden violentar nuestros derechos, siempre tiene como premisa que la Constitución es la ley superior. Que un acto legislativo a la Constitución puede ser cualquier cosa, menos una ley. Porque una ley no puede, por este principio de supremacía constitucional, violentar los derechos que señala la Constitución. Así que puede ser un acto legislativo, estamos de acuerdo, pero no va a ser una ley, porque no se le puede dar esa categoría si violenta el texto constitucional, que es un deber judicial, siempre un deber judicial, decidir entre leyes que están en conflicto. Si yo tengo normas que están en conflicto y esto lo tengo que discutir con el análisis del texto constitucional, pues la posición de un juez es hacerlo desde una perspectiva objetiva y siempre buscando la no violentación del texto constitucional. Y obviamente redondeando estas premisas anteriores, si la Constitución está en conflicto con un texto constitucional, el juez no puede aplicar ese acto legislativo, porque el juez está obligado, por principio, por el artículo 203 constitucional, a aplicar sobre ese acto la Constitución. Yo sé que vamos a ver el video, pero saben que la posición del juez, en este caso de Estados Unidos, del juez John Marshall, es muy interesante, no solo por la decisión que él asume. Él asume decir, señores, ustedes me están trayendo un conflicto en donde me dicen que un acto, un judicial act, así se denomina en el sistema inglés, que un judicial act no se ha aplicado. Pero es que este judicial act está diciendo que lo tengo que juzgar yo. Yo soy un juez de la Corte Suprema de Justicia. Y la Constitución de los Estados Unidos no me da esa competencia. Entonces me van a disculpar, pero ese Judicial Act yo lo voy a invalidar. Y lo voy a invalidar porque tergiversa la Constitución. Pero lo que a mí siempre me ha parecido más interesante de la posición del juez John Marshall es que él fue el que provocó la controversia. No sé si ustedes sabían eso. Pero John Marshall era el secretario de Estado del presidente Adams, si no estoy mal, Madison. Y antes de que el presidente deje su cargo, lo designa él, primero era su secretario, y el presidente lo designa juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Él ha dejado firmadas las designaciones de unos jueces en varios distritos, y uno de los distritos más especiales era el distrito de Columbia, si no estoy mal, en Washington, pero no tenían la firma del presidente. Luego, cuando él llega a la Corte Suprema de Justicia, algunos jueces que no tenían firmadas sus designaciones empiezan a discutir su designación, pero el nuevo secretario general y el nuevo presidente le dicen, mire, perdone, pero es que usted no tiene firmada su designación, así que yo no tengo por qué nombrarlo. Y ellos empiezan a activar esta disposición, que es la disposición de la Judicial Act, de, mire, que el juez resuelva si tenemos razón nosotros o tiene razón el presidente. Y lo más interesante es que él se lava las manos. Y lo que dice es, miren, yo no voy a entrar a discutir de este caso porque esta norma está transgrediendo el texto constitucional. Para mí hay una discusión interesante porque el de la culpa fue él. Hay que ser claros. Él fue el que generó eso cuando era secretario general. Pero también es interesante porque emite una resolución que marca, insisto, un antes y un después, diciendo yo no puedo aplicar un texto que puede violentar la Constitución. ¿Sí?
Esas son básicamente las premisas que tenemos que tener muy claras para el control constitucional. Es ahí en los Estados Unidos, a través de esa disposición, de cómo los jueces norteamericanos inician con esa fundamentación. Yo podré estar muy seguro de cómo se está aplicando el derecho ordinario, es decir, las leyes generales del país, pero si esa norma incumple las disposiciones de la Constitución, entonces no la puedo aplicar. Y es en ese sentido en el que se fundamentan también sus resoluciones. En el caso guatemalteco, y vamos a ver esto muy rápido porque es parte de lo que nos exigen en la temática del curso, el origen de estos órganos de control constitucional, pues les cuento que nosotros no lo tenemos tampoco de larga data. Inició en la constituyente del 64, hubo de hecho una actividad de un congreso jurídico en Guatemala en 1964, en donde dentro de las ponencias que tuvieron los juristas de aquella época, era en efecto generar a través del organismo judicial un espacio en donde se pudieran discutir tanto los procedimientos de amparo como las inconstitucionalidades. Y fue así como en la Constitución de aquella época se dispuso en el artículo 260, ahí pueden ver ustedes, y también les recordaré que lo tienen en el tablón, ustedes tienen esa Constitución en su versión de original, publicada en el diario oficial. En esa oportunidad se dispuso en el artículo 260 la creación, y miren cómo se llamaba, de un tribunal de amparo. Y era bien interesante, porque no era un tribunal como los de ahora, que ya los tenemos definidos, ¿verdad? Ustedes, aun y cuando tengamos este sistema mixto, ahí nos dice claramente las competencias de las salas de la Corte de Apelaciones, la competencia de la Corte Suprema de Justicia nos define muy bien qué órgano es. En este caso, ese órgano se integraba. ¿Cómo se integraba? Bueno, si alguien presenta un amparo, entonces llamamos al presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones y llamamos a 6 vocales de las demás salas, sorteamos a todos los vocales de las demás salas y con eso formamos un tribunal de amparo. O sea, nunca era un tribunal permanente, era un tribunal que se formaba al momento de presentarse una acción de amparo. ¿Y qué era lo que conocía? Pues conocía amparos contra la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República y de lo que en aquel momento existía, porque luego en la Constitución del 85 ya no se replicó esta figura, el Consejo de Estado. Algunos alumnos me dicen, mire, el presidente, sorry, no decía presidente, decía 3, con Corte Suprema de Justicia, Congreso y Consejo de Estado. La pregunta del millón, ¿y se podía interponer amparo contra otro nomás? Pues la verdad es que no. Al menos no había quien tuviera competencia para conocer de otro tipo de amparos. Se creó una ley también, una ley que regulaba esta materia de amparo, pero a nivel del texto constitucional, la génesis la tenemos a partir del 260 y 261 de la Constitución de 1965. Luego, en el artículo 262, se creó la Corte de Constitucionalidad. No van a decir, ay, la licenciada nos mintió. No, es que no era como es ahora. Y no era un tribunal independiente. Formaba parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo se integraba? Se integraba con 12 miembros. De entrada, el presidente de la Corte. Fíjense, miren la diferencia del Tribunal de Amparo. El Tribunal de Amparo se formaba con el presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, que son salas, es menor. Para conocer inconstitucionalidades, este tribunal se formaba con 12 miembros y lo presidía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se designaban a otros 4 magistrados de la misma Corte, que creo que en ese momento eran 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y luego sorteaban en las salas de la Corte de Apelaciones para ajustar, ahí sí ya, a los 12 miembros de esa Corte de Constitucionalidad. No era un tribunal permanente, era solo si les caía una inconstitucionalidad. ¿Y qué era lo que se podía impugnar de inconstitucionalidad?
pues leyes, disposiciones gubernativas de carácter general que tuvieran un vicio parcial o total de inconstitucionalidad. Yo no he advertido en lo que he buscado de las normas de aquella época la inconstitucionalidad de caso concreto. Y creo que no hubieron más de 3 inconstitucionalidades y creo que en las 3 ni siquiera resolvieron, porque había un procedimiento ahí particular para determinar si se hacía una suspensión provisional de entrada y luego el análisis si se declaraba o no la inconstitucionalidad. Ese es el antecedente que tenemos. Y una cosa muy interesante también que tenía la Constitución del 65 era la legitimación activa, es decir, quienes tenían la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad. Y solo lo podía hacer el Consejo de Estado, esa figura que estaba adscrita o que formaba parte del organismo ejecutivo. El Colegio de Abogados, sí, solo así lo había aprobado la Asamblea General del Colegio de Abogados. El Ministerio Público, pero hago la salvedad, el Ministerio Público del 65, que era la PGN, antes era una misma institución, y siempre y cuando se le hubiera pedido el presidente de la República en Consejo de Ministros. Y si alguna persona lo quería presentar, pues aparte de ganas tenía que tener plata, porque lo podía hacer solo con la firma de 10 abogados. Imagínense ustedes, o sea, tener 10 abogados analizando que un texto pueda tener una violación constitucional. Ahora, pues la historia cambió. La Constitución de 1985 crea un órgano específico para el control de la constitucionalidad de las normas y para el resguardo y defensa del sistema constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad. Ya es un tribunal permanente y es independiente del organismo judicial. Pero eso es básicamente el antecedente que tenemos en la jurisdicción constitucional en Guatemala. Cuando pensamos en esta estructura, ya discutimos la jurisdicción constitucional en materia de amparo, que era, yo creo que fue Carlos el que hizo ese planteamiento, como era que se conocía. Nosotros tenemos lo que se le denomina jurisdicción ordinaria. Ahí lo ven ustedes en este momento en la pantalla. La jurisdicción ordinaria para conocer de amparos la vamos a empezar a analizar a partir de los tribunales o juzgados de primera instancia. Luego vamos a subir a la Corte de Apelaciones y salas de lo contencioso administrativo o tribunales de lo contencioso administrativo y luego a la Corte Suprema de Justicia. La competencia de la Corte Suprema de Justicia la encontramos en el artículo 12, la de la Corte de Apelaciones en el artículo 13 y la de los juzgados de primera instancia en el artículo 14 de la Ley de Amparo. En materia de amparo, y esto es, ya lo vimos en un cuadro antes, el tribunal concentrado, es decir, la Corte de Constitucionalidad conoce, pero en única instancia. ¿A qué nos referimos con esto? Lo vimos, insisto, en el otro cuadro. A que si mi amparo lo conoce la Corte Suprema, o lo conoce la Sala, o un juzgado de primera instancia, el que conoce la apelación es la Corte Suprema de la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que sí se advierte esa posibilidad de impugnación, porque tenemos un órgano exclusivamente en justicia constitucional que puede conocer de esa materia. Obviamente que para eso lo que tenemos que hacer es estudiar, tal vez no memorizar, sino entender el concepto de la competencia que nos marca los artículos 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo. ¿En qué caso puedo yo presentar un amparo? ¿Qué derecho se me vulneró? Y dependiendo de qué derecho se me vulneró y qué autoridad fue la que lo vulneró, entonces busco la competencia en estos 3 artículos para tener la claridad de ante quién tengo que presentar esa acción constitucional de amparo. Eso es en el sistema difuso, es lo que acabamos de ver. ¿Ves cómo esa jurisdicción
que advertimos en el organismo judicial se distribuye dependiendo de cuál es la autoridad a la que nosotros impugnamos. Y luego esa resolución la podemos elevar en apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver ahora cómo es que se integra también la Corte Suprema de Justicia para entender ese posicionamiento en esa competencia. El sistema concentrado es única instancia, es ante la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte se integra por 5 magistrados titulares y tiene también 5 magistrados suplentes. Va a depender el tipo de casos que van a conocer. Así va a ser como ellos van a integrar el pleno. Pero básicamente la Corte de Constitucionalidad tiene 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. Y las disposiciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad no son apelables. Pueden plantearse aclaraciones, pueden plantearse ampliaciones, pero no son apelables. Entonces, ¿cómo se integra estas reglas de competencia? Miren, no sé cuántas veces se los he repetido en las gráficas anteriores. Repásenlo, esto es fundamental. La Corte de Constitucionalidad, artículo 11. La Corte Suprema de Justicia, artículo 12. Las salas de la Corte de Apelaciones y Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 13. Porque los muñequitos tienen un sentido, oye. Los tribunales de primera instancia en el artículo 14 y los tribunales menores. ¿Por qué tienen un sentido? Porque los juzgados de primera instancia son unipersonales. Van a tener un juez. Las salas de la Corte de Apelaciones son pluripersonales. Es decir, perdón, no son pluripersonales, se conforman por 3 magistrados. Y ven ahí los 2 juececitos al lado, es porque eventualmente, ante inhibitorias o ante recusaciones de los magistrados de la sala, pueden entrar suplentes. Y siempre en las salas hay suplentes que pueden entrar a conocer en caso en que un juez, por tener un conflicto para conocer de un caso, tenga que hacerse a un lado y no emitir posición o no conocer de ese procedimiento. Y la Corte Suprema de Justicia, que ustedes ven el montón de juececitos ahí, porque está integrada por 13 jueces distribuidos en 3 cámaras. Cada cámara está integrada por 4 magistrados. Ustedes dirán, ¿no nos da la cuenta? Sí, porque como son 3 cámaras, está la Cámara Penal con 4 magistrados, la Cámara Civil con 4 magistrados y la Cámara de Amparos y Antejuicios con 4 magistrados. El número 13 es el magistrado presidente. Entonces, él obviamente no integra cámara, solo cuando son decisiones de pleno, pues entonces él integrará a la Corte, pero es porque lo está conociendo en pleno la Corte Suprema de Justicia. Si ustedes presentan una casación penal, la va a conocer la Cámara Penal. No esperen ver 13 firmas en su resolución. Van a ver 4, porque lo va a ver la Cámara Penal. Si su casación es civil, van a ver 4 firmas, porque solo lo va a ver la Cámara Civil. No esperen ver las 4 firmas en una casación laboral, porque no existe. No hay casación laboral. Lo que podemos presentar es un amparo, y eso lo va a conocer la Cámara de Amparos de Antejuicios. Esas son las reglas de competencia que van a encontrar en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Amparo. Y es fundamental, todos ustedes tienen ya ahí la Ley de Amparo que les dimos, fundamental que ya al final del documento, después de la página 140, ustedes van a ver el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y van a decir, ¿y eso, esa locura qué es? La Corte de Constitucionalidad tiene facultad reglamentaria. ¿Eso qué significa? Que en el ámbito de su competencia, que es obviamente los procesos constitucionales, puede emitir normas que complementen las disposiciones de la Ley de Amparo. Entonces, si ustedes quieren ser
filudos y pilas con los procedimientos de amparo, de inconstitucionalidad y de exhibición personal, tienen que conocer esas disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo que están en el acuerdo 1-2013. Por eso se refiere ahí en la gráfica ese acuerdo. Si lo van leyendo al mismo tiempo la ley de amparo, por eso se llaman así, disposiciones reglamentarias y complementarias, porque lo que hacen es complementar las disposiciones que ya señala de por sí la ley de amparo. En el tema de la Corte de Constitucionalidad, les puse el mapita porque la competencia de la Corte, aun y cuando sucede es en la zona 1, en el departamento de Guatemala, su ámbito territorial de competencia es nacional. No importa que el amparo lo haya conocido la Sala Regional Mixta de Petén, la Sala de Izabal, el Juzgado de Cobán, no importa. La competencia de la Corte de Constitucionalidad es a nivel nacional. Y como les decía recién, se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. ¿Por qué el tema de las suplencias? Bueno, por inhibitorias, porque de pronto un magistrado considera que puede tener alguna vicio de parcialidad en un caso. Para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, solo de la Corte de Constitucionalidad, no aplican las reglas de recusación. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Para todos los demás, sí, pero para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no. Así que es muy particular que un magistrado se inhiba, porque no hay la posibilidad. Hay quienes lo hacen, sí, la ley no obliga a que un magistrado sea recusado por las partes. Dime, Luis Leizan. Sí, buenas noches, disculpe. Solo para profundizar un poco más, ¿a qué se refiere con esa palabra de recusación? Apúntenla, por favor. Apunten excusas, impedimentos y recusaciones. Vamos a ver, ¿cuál era tu nombre, Luis, verdad? Sí, me puede decir Leizan mejor. Vamos a ver, Leizan. Si tú presentaras un amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente de la República, digamos, y fueras mi esposo, yo soy magistrada en la Corte, ¿tú crees que es ético que yo conozca ese amparo? Lo ideal sería no, porque pueden haber intereses familiares de por medio. Es que hay. Es que hay. En la ley del organismo judicial se señala que una jueza no puede conocer los juicios de su marido. Esa es una causal de recusación. Las partes le pueden decir, mire, para afuera del juicio. Es más, si por supuesto que ya conocía el vínculo, usted debió haberse inhibido porque usted tenía impedimento para conocer de ese juicio. Vuelvo de nuevo. Impedimentos, recusaciones y excusas. Un juez que conoce del impedimento está obligado a excusarse de conocer de un caso. Pero como hay algunos que son cuero, tú los puedes recusar. ¿Sí? Decir, mire, por esta causal, y en la ley del organismo judicial se señalan las causales de recusación, usted no puede conocer de este juicio. Fíjate que es lo interesante. Los jueces constitucionales no tienen esa obligación. Y es más interesante todavía porque es que eso es, por eso te decía yo, ¿tú crees que es ético? No es. Yo diría, a mí no, la ley no dice que Leizan es mi marido y yo me tenga que excusar, que yo me tenga que inhibir, pero lo ético es que lo haga. ¿Ah? Las partes pueden decir, mire, yo planteo la recusación de la licenciada magistrada porque ella es la esposa del licenciado Leizan, que fue el que presentó el amparo. Y contestar, sí, pero fíjese que la ley a mí no me obliga a inhibirme, no me obliga a excusarme de conocer ese caso. Es interesante que hagas esa pregunta porque eso es un estudio de cajón que tienen que tener ustedes de la ley del organismo judicial. Causas e impedimentos, ahí está, ya lo pusieron, capítulo 3, impedimentos, excusas y recusaciones de la ley del organismo judicial. Entonces, en la Corte es interesante porque ahí la mayoría de planteamientos que se hacen en la Corte se resuelven con 5 magistrados. Pero hay algunos
que la ley ordena que la integración se haga por 7 magistrados. Entonces, en estos casos que son, por ejemplo, las inconstitucionalidades de leyes, las constitucionalidades generales, deben conocer los 7 magistrados. Entonces, se agarra de los 5 suplentes y se sortean 2 para que ellos puedan integrar. O, por ejemplo, si yo me inhibiera del caso que tú estás presentando, Leisan, porque eres mi marido, entonces mi suplente tendría que entrar a conocer y él entraría directamente porque pues es suplente directo, pero si el caso fuera de 7, igual se tienen que sortear. Entonces, así es como se conforma la Corte de Constitucionalidad, con estos 5 magistrados titulares y estos 5 magistrados suplentes que salen ahí sí que a batear en los casos cuando la integración por ley se ordena que sean de 5 magistrados. Nosotros tenemos una parte específica del curso para estudiar la Corte de Constitucionalidad, pero de entrada es importante que ustedes sepan cómo se integra. Tiene una conformación que es muy, muy interesante. Hasta el día de hoy, de todas las que he estudiado en América Latina en particular, ninguna se conforma como la nuestra. ¿Cómo se conforma la nuestra? Hay uno que designa el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia con su respectivo suplente. Hay otro que designa el pleno del Congreso de la República con su respectivo suplente. Hay otro que designa el Consejo de Ministros, el presidente de la República, pero en Consejo de Ministros. Tiene que tener la firma de los 14 ministros. Hay otro que se elige de la Asamblea del Colegio de Abogados. Todos llegamos al evento electoral, hay planillas que se inscriben para participar, para ser delegados del Colegio de Abogados. Y este que me parece extraordinario, que es uno que designa la única, y así lo vendo yo en el exterior, la única orgullosa universidad pública del país, que es la Universidad de San Carlos, a través del Consejo Superior Universitario. Cada titular tiene su respectivo suplente. ¿Qué es lo interesante? Que en teoría, y eso es lo que pide la ley, el que va por el organismo legislativo entienda de proceso legislativo, el que va por parte del organismo judicial entienda los procesos judiciales, conozca el organismo judicial, el que va por parte del organismo ejecutivo sea un especialista en derecho administrativo, conozca el ejercicio de la función pública desde el organismo ejecutivo, que el que va al Colegio de Abogados conozca del litigio, sepa de las penas del litigante, y que el que va desde la Universidad de San Carlos conozca de la academia, conozca de la cátedra y conozca de la doctrina. Entonces, estos 5 enriquecen la posición que se tiene en el análisis de la inconstitucionalidad, de la constitucionalidad o de la violación de los derechos que garantiza la Constitución. Así es como se integra esta corte que, como les dije desde la clase 1, no forma parte del organismo judicial, es un ente totalmente independiente. ¿Y cómo se conforma la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo está integrado el organismo judicial? Pues tenemos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como les decía recién, son 3 cámaras, penal, civil y amparos de antejuicios, con un presidente que es el encargado de la parte administrativa. Tenemos a la Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados, que hasta el año 2019, ya les voy a pasar yo la estadística porque son muchos y los estamos computando, eran 45 salas a nivel nacional, tribunales de primera instancia, que pueden ser unipersonales, y los tribunales de sentencia, que ahí sí ya son 3 jueces, pero conocen en primera instancia, que para 2019 eran 272, y los juzgados de paz, que para el 2019 eran 381. O sea, yo siempre he dicho, donde hay una estación de policía, ahí hay un juzgado de paz. Donde hay una municipalidad, ahí hay un juzgado de paz. De hecho, tenemos municipios que tienen más de un juzgado de paz por el número que ustedes están viendo ahí. Ahora se elevó, porque hay unos con competencias específicas. Esa es la estructura de la Corte Suprema de Justicia. La Corte en pleno, la Corte Suprema de Justicia, estos 13 magistrados, tienen competencia a nivel nacional. Es decir,
Si nosotros vamos a presentar una casación, esa casación deviene, por ejemplo, de una resolución que dictó una sala en Petén, de una resolución que dictó una sala en Cobán o una sala en Baja Verapaz. Todo esto va a la Corte Suprema de Justicia, porque esos 12 jueces, 13 jueces, yo siempre pongo a un lado al presidente porque ve más temas administrativos, pero esos 13 jueces tienen competencia a nivel nacional. Aquí tiene particular designación la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero en realidad nosotros vamos a ver amparos contra esta corte, ya sea de la Cámara Civil, de la Cámara Penal o de la Cámara de Amparos. Pero esta en particular porque es la que ve los amparos que se plantean en contra de las salas de la Corte de Apelaciones. Selene, 122, ¿qué? No entiendo a qué te refieres con el 122. Perdón, Lee, que era a continuación de lo de las excusas, pero hasta ahorita se fue el mensaje. Ah, va, ok. Bueno, siempre en la Corte Suprema de Justicia, ya les había mencionado cómo es que se integra, eso está en el 214 de la Constitución Política de la República, la elección que está en el artículo 215, y vamos a abordar un poquito de esto en la próxima clase, porque es lo que está en la actualidad. Quisiera, ojo, léanlo, porque sí se los voy a preguntar. Les dije a ustedes, vamos a hablar temas que salgan en la prensa, van a ver que el lunes o miércoles algo vamos a tener de la Comisión de Postulación. Y voy a preguntarles sobre la función, la integración, la responsabilidad, ojo, y la temporalidad del trabajo que está desempeñando esta comisión de postulación. ¿A quiénes van a postular? A 26 candidatos. ¿Por qué 26? Porque el Congreso tiene que elegir 13 de esos 26. Ellos van a agarrar 26 currículos y los van a mandar al Congreso de la República para que el Congreso designe a estos 13 que ustedes están viendo en pantalla. Para que designe a los que luego la Corte va a decir, bueno, estos se van a la Cámara Civil, estos a la Penal, ya estos a la de Amparos y Antejuicios. Pero esta comisión de postulación también tiene que designar a igual número, o sea, el doble del número de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Y ahí sí les quiero explicar un poquito este deschongue que tiene el cuadro que tienen ahorita en pantalla. Porque las salas, a diferencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, su competencia sí tiene que ver con el departamento. Y dependiendo de qué departamento sea, también su competencia la va a designar la materia. Por ejemplo, ustedes ven en la parte izquierda de la presentación, dice 27 salas. Insisto, estos serán datos para el 2019, ya los vamos a actualizar, pero asumiendo que esto es bajo esos datos. Solo el departamento de Guatemala, y miren qué injusticia, solo el departamento de Guatemala tenía 27 salas. 4 salas penales, 2 salas de mayor riesgo, 2 de femicidio, 1 penal tributaria, 2 de extinción de dominio, 4 civiles, 2 de familia, 4 de trabajo, 1 de niñez, 1 tribunal de segunda instancia de cuentas y 6 tribunales de lo contencioso administrativo. Se llaman tribunales de lo contencioso, pero son salas. 27 salas. Entonces, esas 27 salas, por razón de grado, conocen apelaciones, salvo los tribunales de lo contencioso que conocen el proceso contencioso en única instancia, pero lo que conocen es apelación. En razón de la materia, ahí ven ustedes las materias, hay penal, hay civil, hay familia, hay trabajo, pero en razón del territorio, solo pueden conocer el departamento de Guatemala. Luego van a ver distribuidos en el mapa, por ejemplo, la de Petén, se les llaman salas regionales mixtas, porque esos pobres le tienen que entrar a todo. Si llega una apelación civil, si llega una apelación laboral, si llega una apelación penal, por eso se llaman salas regionales mixtas. Y estaban para ese momento distribuidas en todo el país 18 salas. Habían un par de departamentos
que sí tenían una específica civil y una específica de trabajo, pero en realidad, si se dan cuenta, 27 salas solo para el departamento de Guatemala versus 18 salas para todo el país. De hecho, habían salas que agarraban varios departamentos. Entonces, esto es particular. Tengo entendido que ya se modificó. Insisto, pedimos esa información por acceso a la información pública para seguir con los procedimientos legales. Y ya la tenemos generada para poderles actualizar esta presentación. Dime, Luis. Lita, ¿será que eso tiene que ver en relación a la cantidad de habitantes que hay en los departamentos? Por supuesto, por supuesto. No, eso por supuesto que así es. Pero también debería de trabajarse la especialidad. Es muy complicado. Miren, uno quisiera saber de todo, pero es difícil. Es difícil en realidad el decir, sí, si me traen un caso contencioso, yo me sé todas las reglas del proceso administrativo. Vienen a reclamar aquí un tema tributario, me sé todas las leyes tributarias. Muy difícil. La especialidad ayuda a que los jueces puedan tener un mejor enfoque de las materias que están juzgando. La Corte Suprema lo ha hecho bastante bien. Yo no les puedo decir que es el triple de lo que había en el 2019, pero ha cambiado bastante. Ya les vamos a actualizar. Y una cuestión interesante que ha hecho la Corte Suprema de Justicia es poner tribunales especializados, ¿ya? Que ellos ya tienen una formación específica para los casos que están sometiendo a su competencia. Dime, César. Ligda, una consulta. Así como la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad tienen su jerarquía, por así decirlo, a nivel nacional, ¿se podría incluir también al Ministerio Público? Porque que yo tenga conocimiento, también está integrado por los 9 fiscales regionales, ¿verdad? Que ven las 9 Mira, lo del caso del Ministerio Público es otra cosa, porque el Ministerio Público tiene otra conformación. Ellos son un ente jerárquico. O sea, la fiscal general, bajo el diseño que tiene el Ministerio Público, lo que hace es coordinar el trabajo de los fiscales. Y tú tienes ahí una escala muy, muy interesante. Tienes oficiales, hay oficial 1, oficial 2, oficial 3, auxiliares, tienes auxiliar 1, auxiliar 2, tienes agente fiscal, tienes jefe de sección, jefe de distrito, jefe de unidad. O sea, es muy compleja la estructuración que tiene el Ministerio Público, y tiene también a estos fiscales regionales, pero básicamente lo que hacen es atender el volumen del trabajo por región. Generalmente un fiscal regional no litiga. Quien litiga es el agente fiscal que está en una agencia fiscal. Y además tienes también cuestiones muy interesantes que ha hecho el Ministerio Público, que son las fiscalías especializadas. Entonces tienes la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de la Niñez, la Fiscalía de Trata, la Fiscalía contra Operadores de Justicia. O sea, es muy particular, porque ahí tienes una única competencia por materia. ¿Cuál es la competencia por materia que tiene el Ministerio Público? Voy a repreguntar. La persecución penal, licenciada. Es penal. El Ministerio Público no lo van a ver ustedes en un conflicto civil, ni laboral, tal vez los que tengan ellos con sus propios trabajadores, pero el Ministerio Público, su competencia es penal. Ellos tienen el monopolio del ejercicio de la acción pública penal. Entonces, en ese ámbito penal, tienen una división por el tipo no solo por el tipo de delitos, en muchos de los casos, sino por el tipo de víctimas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la Fiscalía de la Mujer es la Fiscalía de Delitos contra la mujer, no es porque sean mujeres delincuentes. La Fiscalía de la Niñez tiene niñez víctima y niñez transgresora. O sea, es muy, muy particular. Creo que, tomando elementos de tu pregunta, lo que podríamos tomar con similitud entre el Ministerio Público, la Suprema y la Corte de Constitucionalidad es que, por supuesto, su competencia es nacional. O sea, la fiscal general ve temas de Petén, ve temas de Alta Verapaz, ve temas de Izabal, porque es la jefa del Ministerio Público. Pero ellos sí tienen este principio de jerarquía. Y una cosa, lo tengo que decir, porque además está en mi currículum, yo fui funcionaria del Ministerio Público por 11 años.
hay una carrera muy interesante y de hecho los procedimientos de oposición para poder ir escalando en la carrera del Ministerio Público son muy, muy interesantes, también los procesos de formación, pero sí básicamente tienen también esa competencia, Luis, es a nivel nacional. Entonces, así es como están las cortes de apelaciones. Luis Gerardo, tienes toda la razón, esto definitivamente obedece a la concentración territorial, o sea, es en el departamento de Guatemala en donde está el pivote de la actividad económica nacional y es por eso que es mayor concentración del trabajo jurisdiccional. Pero sí es importante que las salas, por lo menos, puedan tener una distribución más equitativa por la materia, ¿verdad? Para que puedan tener un mejor conocimiento. Y lo mismo ocurre con los juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia los tenemos por departamento. Y aquí es particular, hasta el 2019 habían 272 juzgados. Generalmente, pues la norma lo que señala es que tiene que haber un juzgado de primera instancia por cabecera departamental, algo que por supuesto que cumplió el organismo judicial. Hay juzgados por cabecera, miren, 272, y también con especialización, o sea, hay jueces civiles, jueces laborales, jueces penales, jueces, dependiendo de su competencia por razón de la materia. ¿Por qué no vamos a entrar a ver en detalle los siguientes, que son los jueces menores? Porque en realidad lo que estamos conversando en esta materia es los procedimientos constitucionales, y yo se los dije la otra vez. Fíjense, para 2019 habían 381 juzgados de paz. Y ahora hay unos que tienen unos nombres que de verdad, cuando me puse a leerlos dije, qué imaginación, porque tienen competencias muy particulares. Pero lo que es rescatable o resaltable en nuestra clase es que un juez de paz no puede conocer un procedimiento constitucional. No pueden plantear un amparo ante un juez de paz, ni pueden presentar una inconstitucionalidad ante un juez de paz. Ellos no tienen esa competencia. Yo he visto en mi trabajo en la Corte 2 amparos en donde los jueces de paz han recibido la solicitud de amparo y otorgan el amparo provisional de oficio y de entrada y dicen, ay, lo otorgo y lo mando porque yo no soy el competente. Pues el competente no puede hacer nada. Tiene que ponerlo en un sobre y mandarlo al juez que es competente, porque se hacen sujetos de responsabilidad por conocer de procedimientos en donde ellos no son competentes. Entonces, eso es lo único rescatable de la función de ellos en materia de amparo, por supuesto, que ellos no tienen esa competencia. Vamos a empezar a partir de la próxima clase, por lo menos ya logramos terminar todo el esbozo general, ya el procedimiento de amparo. Mi meta es que el lunes y miércoles de la próxima semana veamos el lunes todo lo que están viendo en pantalla, que sería concepto, definición, características, finalidades, principios, naturaleza jurídica y presupuestos procesales del amparo. ¿Qué significa eso? Que los tienen que llevar leídos, porque de verdad se los digo, voy a empezar preguntándoles sobre estos procedimientos, sobre todo este detalle que yo le llamo básicamente el detalle académico, doctrinario de lo que es el amparo, para que no nos cueste tanto iniciar con la parte más interesante del curso, aun y cuando estamos a nivel académico universitario. Lo que ustedes necesitan como estudiantes universitarios es conocer los procedimientos. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esto que están viendo ahorita en pantalla, que es el proceso de amparo, y ahorita hablamos de las generalidades de la competencia, las generalidades de la jurisdicción, que dicen los doctrinarios, eso es lindo, pero eso no lo ponen ustedes en un memorial de amparo. Y cuando un cliente va con ustedes y les cuenta y les dice, mire, fíjese que la municipalidad de la jurisdicción donde yo vivo nos quitó el agua, no tenemos agua, o resulta ser que en la empresa eléctrica nos quitó la luz, o mire, no dejan que inscriba a mis hijos en la escuela de la comunidad, o fíjese que fui al hospital y resulta ser que no hay medicinas, por decirles cuestiones que son muy básicas.
de la prestación de servicios que tiene que dar el Estado a los ciudadanos. No digamos si llega un cliente y les dice, mire usted, me acaban de condenar en un juicio civil y tengo que pagar por un título de crédito que en realidad yo ya había cancelado y perdí la apelación y perdí la casación. ¿Qué puedo hacer con esto? Ustedes no le van a decir, mire, le voy a contar qué dicen los doctrinarios del amparo. Ustedes se van a ir a estudiar el procedimiento del amparo y cómo pueden interponer un amparo. Entonces, lo que necesito que veamos, si es posible, y para eso necesito que ustedes lean los textos que ya les envié, toda la doctrina del proceso de amparo. Para que pasemos el miércoles, o tal vez podamos utilizar un par de clases más, todo esto que es el proceso de amparo. Cómo definir cuando un acto es arbitrario y nos genera agravio, cuál es la temporalidad una vez que este acto nos ha generado ese agravio para poder plantear un amparo, cuáles son los términos para el planteamiento de ese amparo, cómo debo de hacer ese escrito, porque es muy parecido a los escritos que se presentan en los juicios ordinarios, pero tiene connotaciones particulares. ¿Qué es lo que tiene que llevar esa petición? ¿Qué ocurre si esa petición tiene no está completa? No hice todo el planteamiento que el Tribunal Constitucional necesita que yo haga. Me pueden rechazar de manera liminar sin darme un tiempo para poder corregirlo, o qué tiempo me tienen que dar. ¿Cómo puedo hacerlo si lo que estoy impugnando es un acto de una autoridad o si lo que estoy impugnando es una resolución de un juez? ¿Qué plazos dan para dar esas respuestas? Eso es básicamente lo que tenemos que estudiar en el proceso de amparo. El amparo, en términos muy, muy simples, es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Es su interposición, el requerimiento de remisión de antecedentes, la resolución que le da trámite, obviamente, si el tribunal considera que su petición está ajustada a todas las disposiciones que señala la ley, le pide los antecedentes al ente que ustedes están señalando que les generó agravio, emite una resolución después de eso, corriendo también una primera audiencia. Si en esa audiencia se señala que hay prueba que el tribunal tiene que analizar, la analiza y obviamente le va a correr audiencia a la parte contraria para que se pronuncie sobre esta prueba. Si de eso cree el interponente que puede exponérselo al tribunal, pues habrá una etapa de vista pública, que es el único contacto que puede tener el abogado y las partes con el Tribunal Constitucional. Se celebra esa vista. Si aún y después de eso hay alguna duda por parte del tribunal, puede emitir un auto para mejor fallar y luego de eso emite sentencia. Es un juicio bien corto, es un proceso bien corto, no es tan complicado. Hay dentro de esto que ustedes están viendo en pantalla un par de excepciones, de hecho. El tribunal puede, desde la primera audiencia, si es que no hay prueba, señalar día para la vista. Puede, desde esta segunda audiencia, si nadie pidió vista pública, emitir un auto para mejor fallar, y si no lo necesita, puede emitir sentencia desde la primera audiencia o inmediatamente después de celebrada, o después de la segunda audiencia, si nadie pidió vista. Es decir, hay formas y dependerá mucho del punto que estemos reclamando como violatorio de nuestros derechos que el tribunal puede proceder. Esto que ustedes están viendo en pantalla es el trámite de un proceso de amparo. Lo que vamos a hacer en la clase, y por eso necesito que ustedes esto lo sepan, porque se los voy a estar preguntando, es ir desarrollando de cada uno de estos trámites sus incidencias particulares. ¿Cómo pasan esos 20 días? Perdón, esos 30 días. ¿En qué casos esos 30 días para interponer un amparo no es necesario que los contemplemos? ¿Y quiénes son los sujetos que actúan además de los que tienen el agravio? Para que podamos avanzar, insisto, necesito que lean el material que ustedes tienen y que hagan los cuestionamientos que se tienen que hacer en la clase si tienen alguna duda. Así que les agradezco que casi que aguantaron hasta las 9, casi que aguantamos hasta las 9, mejor dicho. Y seguimos con la clase el lunes en la universidad.
Gracias, licenciada. Tengo una duda. Sé que está fuera de lugar. Con que no me vas a preguntar mi edad, todo se vale. Ay, pero no pasa de 32. Referente al examen, más o menos, ¿qué dinámica tiene usted para ir? Es mucha información, la verdad, es bastante, y estamos como que jugando Tetrix, de mi parte, jugando Tetrix, para irle entendiendo lo mejor posible. Más o menos, ¿qué dinámica usa usted, si no fuera mucho el abuso, para ir entendiendo, más o menos, dándole el clavo para estudiar? Yo les pongo en temas de definición, lo que generalmente en la clase les voy diciendo, esto se los puedo preguntar. Les puedo decir, mire, póngame una definición de qué es el amparo. Póngame una definición de qué es el derecho procesal constitucional. Si leyó el material, elija el autor que usted quiera y dígame en qué posición se siente más cómodo. No tengo problema con eso. Detesto los test memorísticos porque la memoria falla. Yo trato de que en los exámenes lo que ustedes hagan es pensar, pero pensar en función de un proceso lógico. No crean que es una cuestión que no vayan a poder superar. Yo sé, el semestre pasado fue catastrófico, fue muy, muy complicado para todos porque pasar de la virtualidad a esos exámenes de A, B, C o el que usted quiera, o sea, era muy fácil, resolvían en grupo, vos mira la 1, vos la 2, yo miro la 3, y miren, y eso les voy a confesar algo, tampoco lo miro mal. Yo como abogada, cuando de pronto tenía casos, porque ahora no puedo litigar, llamaba a 50 colegas para preguntarle, mira, ¿cómo ves tal caso? ¿Crees que se puede por aquí? ¿Crees que se puede por allá? El que cree que lo sabe todo, en realidad no sabe nada. Porque uno siempre necesita de quien le apoye, de quien le ayude, de quien le cuente sus experiencias. Es un buen mecanismo para poder resolver, y más en los temas legales. Entonces, más o menos en esa línea son las pruebas. Yo no les voy a preguntar algo que no les haya enseñado. Por eso no se preocupen. No te voy a decir, dibújame el proceso de amparo. Porque no tiene sentido. O sea, agarras a un abogado de la calle y no lo va a poder hacer tampoco. Uno no se sabe los juicios de esa manera. Y además, si te lo sabes de esa manera, el enorme problema es que de pronto te resuelven de una manera distinta y te botaron el esquema. Porque no todos los juicios se llevan de la misma forma. A veces hay incidencias, a veces hay rechazos, y entonces se te cae el mundo. Lo que tienes que aprender es a manejar un concepto lógico, un concepto ordenado que te permita tener una secuencia que puedas desarrollar en cualquier circunstancia. En esa línea, de verdad, les diría que no se preocupen tanto. A veces me gustaría, pero es complejo por el número, evaluar más sus intervenciones, porque es que el examen es un momento tan corto y la mayoría de veces andan tensos y tienen exámenes de todas las clases, pero es complejo porque no intervienen. Insisto, lean. Yo solo te voy a decir una cosa, Carlos. Está genial que tú te preocupes por el examen, pero uno no estudia para el examen, uno estudia para la vida. Tienes que leer para que eso se te quede, porque después cierras la facultad, cierras los 5 años y te viene un privado que te va a matar, porque ahí no sabes quién va a ser el que te va a examinar, y hay gente muy amable, hay gente que no es tan amable, y te van a preguntar en base a su conocimiento. Yo siempre he dicho que los exámenes privados no miden a los alumnos, miden al examinador. Entonces, en todo caso, preocúpate más por estudiar para algo que te va a servir después, más en Derecho Constitucional. Esta es una clase transversal que te va a servir en todas las demás materias. Yo voy a buscar si tengo por ahí exámenes de los que he hecho en los años anteriores para que vayan viendo más o menos cuál es la línea de las preguntas. Así que no se preocupen. Y luego tenemos un trabajo en el segundo parcial que también ayuda para los que puedan sentir miedo a nivelarse un poquito también con la nota, ¿verdad? Selene. Licenciada, la vez pasada usted dijo que había un canal de la Corte donde pasaban las sesiones. Sí. ¿Me podría decir qué días es? Porque no me recuerdo. Todos los días a las 9
9:30 de la mañana. No, 9 de la mañana creo que son. 9:30, no recuerdo. Yo integré 9:30. Es a las 9:30. Es más, si te puedes conectar al canal, ahí están grabadas las vistas que se han celebrado, no sé qué tantas, y después de cuándo las empiezan a quitar por el volumen de información, pero todos los días se celebran vistas públicas, todos. ¿Cuál es el nombre del canal, licenciada? Disculpe. Métete a YouTube y busca Corte Constitucionalidad Guatemala, ahí te lo puso ya la licenciada Jocabet. Gracias. Ese es el canal. Hay vamos a ver, eso no quiere decir que cada caso es importante para quien lo plantea y cada caso tiene su relevancia y su estudio exquisito, pero obviamente hay vistas públicas que tienen más contenido, ¿verdad? Por ejemplo, las vistas de las inconstitucionalidades son muy, muy, muy interesantes porque el argumento va sobre ese trabajo legislativo. O, por ejemplo, algo interesante que se transmite, no sé si va a haber en estos días, creo que no, pero vamos a buscar si hay cargadas, son las sesiones solemnes de lectura de opiniones consultivas. Eso también es muy interesante porque es un acto donde no participan los abogados, solo participa la Corte y se leen solemnemente las opiniones que la Corte ha emitido cuando lo pide alguno de los organismos de Estado. Ahí lo pueden ver. Yo no, o sea, si lo quieren ver como un ejercicio académico es interesante. No se los aconsejo porque ustedes apenas están empezando a ver procesal y eso, se los confieso, es algo que yo he reclamado en la universidad porque están viendo el proceso constitucional, que no es cualquier cosa, sin haber visto ningún procesal. Eso es bien difícil porque si yo les empiezo a decir a ustedes, miren, en la Corte van a conocerse, por ejemplo, a amparos en contra de casaciones civiles. Ustedes todavía no han visto cómo se lleva una casación, cómo se plantea una casación. No han visto un proceso penal. Entonces, ¿cómo entender las reglas para las casaciones penales que luego pueden derivar en una acción de amparo? Es complejo. A mí me toca, y a todos los catedráticos que damos procesal constitucional, que ambientar o adaptar toda esta parte procesal a algo que ustedes todavía no conocen. Me está poniendo mi asistente ahí. Para los que quieran, el viernes presido yo vista pública, 9:30. Porque no se preside siempre. Así que si alguien quiere ver cómo se preside una vista pública, el viernes a las 9:30. Nos manda un saludo, licenciado. Así voy a decir, un saludo para todos los alumnos. Como ustedes, ya acuérdense que les tengo que pasar la factura de los derechos de autor. ¿Cómo es, licenciada? Bueno, nos vemos el lunes y que descansen todos. Buenas noches, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche para todos. Que estén muy bien. ¡Feliz noche, licenciada! ¡Feliz noche! Va a ser buen abogado que va a aprender más que el papá o la mamá.